Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. El principio de este evangelio que estamos mirando. Y la semana pasada estuvimos viendo un poco de quién es Juan el Bautista y su mensaje. Y lo vimos bastante por encima y nos quedamos al final con que el mensaje de Juan era arrepentíos. Y es un mensaje no solamente arrepentíos, tiene más el mensaje de Juan, lo vemos en otros lugares de los evangelios, pero al final el mensaje de Juan era un mensaje preparatorio. Por eso ese versículo que dice que se suban los valles, que las montañas se allanen, que los caminos torcidos, como estuvimos viendo la semana pasada, sean enderezados, que las sendas ásperas, y dije que se refería a las cordilleras muy pronunciadas, que sean allanadas. ¿Para que venga quién? Para que venga el Mesías, para que venga el Cristo. Entonces era un mensaje preparatorio y comenté al final del mensaje que nosotros también debemos estar preparados. ¿Para qué? Para la vuelta de nuestro Señor también. Igual que ellos esperaban el Mesías, nosotros esperamos que vuelva nuestro Mesías. Entonces, quería mirar un poquito más la figura de Juan el Bautista. Dije que era interesante que entre todas las personas que Dios usa grandemente en la Biblia, todas las personas que nosotros podríamos decir, y lo digo entre comillas, grandes en la Biblia, porque ya recordáis que dije que no hay nadie grande en la Biblia, no hay grandes hombres, sino hay hombres grandemente usados por Dios, cosas que son diferentes. Pero ¿me entendéis cuando digo de los grandes hombres? ¿De acuerdo? Entre los grandes hombres que hay en la Biblia, hay muchos que se podría decir que eran grandes, pero Cristo dice de Juan el Bautista: este es el hombre más grande nacido de mujer. Y hay que explicar que Cristo fue totalmente hombre, fue totalmente Dios. Pero de los hombres, solamente de los puramente nacidos de hombre y de mujer, Juan fue el más grande. ¿Y por qué decir esto de Juan? ¿Por qué de entre todos los grandes hombres decir que Juan era el más grande? Vamos a parar un poco en el carácter de Juan, que lo hace tan importante. Y también, si Dios lo permite, la semana que viene vamos a andar investigando un poquito más en su mensaje, el mensaje de Juan. Era un mensaje preparatorio, pero ¿qué era el mensaje preparatorio? Que Dios, en su plan eterno, dijo que esto es lo que tenía que venir antes del Mesías. Cuando llegamos a Mateo, tenemos ahí los versículos del 18 al 25, perdón, esto no es capítulo 3, del 1 al 12, y nos dice ahí muchas cosas muy interesantes. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y nos asomamos a ese versículo 4, y es interesante que nos dice cómo estaba vestido. ¿De cuántos hombres en la Biblia nos dice: y el rey Acab iba vestido de, y Moisés iba vestido de? Pues no lo dice de muchas personas. ¿Por qué decir cómo iba vestido? Pues bueno, vamos a ver cómo iba vestido. Dice que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y yo he traído aquí un poco como sería Juan. Esto no es una foto de Juan, ¿de acuerdo?
que quede claro, esto no es foto inspirada de Juan, no habían cámaras de foto en aquellos días, pero estaba vestido de piel de camello y dice que llevaba un cinto ahí en su cintura. ¿Y qué nos está diciendo cuando habla de esto? Cuando nos habla de su vestido. Bajeza, pobreza, austeridad. Iba vestido como iban vestidos los pobres. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que nos está diciendo, habla de su comida, de su vestimenta. Fijaos que también nos dice su comida. Y es interesante lo que come este hombre. Dice que su comida eran langostas y miel silvestre. Ahora, cuando se refiere a langostas, se refiere a esto, no a los crustáceos estos tan caros. Se refiere a eso. Y yo llamo a eso, que no soy biólogo ni zoólogo, yo llamo a eso un saltamonte grande. ¿De acuerdo? Eso es una langosta, muy típica de esa zona. Y Juan el Bautista comía esto. Ahora, yo he comido langosta, ¿de acuerdo? Lo comí en México, lo preparan de una forma con chile, como preparan todo en México, pero con especias muy fuertes, y al final sabe a todo menos a saltamonte o langosta. No sé a qué sabrá un saltamonte, pero el que yo probé se podía comer, no estaba mal. Pero ni recuerdo el nombre que le dan en México, pero aquí ¿de qué nos está hablando? De que comía langostas. Pues nos da la misma imagen, la imagen de pobreza. Alguien que tenía posesiones y veo a algunos todavía con cara de asco porque comí langostas. Sí, comí langosta, no me tenéis que mirar distinto el resto de la vida por haber comido langosta. Bueno, ¿de qué habla langostas? Y miel habla de comida de pobres, porque la gente rica, cuando le traía a sus siervos la comida, que vivía en una casa enorme, no le traían langosta. ¿Qué le traían? Pues cualquier comida preparada. Entonces la miel y las langostas nos están hablando también de alguien pobre. Ahora recordemos quién es Juan el Bautista. ¿De quién es hijo Juan el Bautista? De Zacarías. Ahora, ¿Zacarías quién es? Sacerdote. Los sacerdotes vivían del templo. Los sacerdotes vivían de las ofrendas y los diezmos que la gente daba en dinero o en comida al templo. ¿Recordáis eso de que el obrero es digno de su salario? Pues estos sacerdotes vivían de las ofrendas. Entonces, y tengo que especificar, no todos los sacerdotes eran gente con muchísimo dinero. Habían, nos dice la historia que muchos trabajaban, pero eran tenidos como gente grande entre el pueblo. Eran sacerdotes de Dios, ministraban en el templo cuando les tocaba. ¿Sabéis que los sacerdotes también declaraban a la gente limpia? ¿Recordáis que cuando hay un leproso, Cristo sana y le dice: ve al sacerdote y preséntate y que él te declare limpio? Pues tenían trabajo en el pueblo. Seguramente enseñaban en las sinagogas. Era gente tenida en muy buena posición. Y Juan el Bautista, que podía haber sido una persona en muy grande posición, se rebaja a la pobreza. Y se rebaja por propia voluntad a ser pobre. Por propia voluntad se rebaja a vestir como un pobre. Por propia voluntad se rebaja a comer lo que comían los pobres. Miel silvestre, miel que encontrara por ahí, por donde estuviera, y estas langostas. Él estaba dispuesto a renunciar a cosas que por derecho le pertenecían. Su vista, la vista de Juan el Bautista, estaba no en conseguir grandes cosas en la vida, en tener grandes posesiones, en tener grandes casas, que las podía haber tenido gracias a su posición. Pero Juan el Bautista sabía cuál era su plan, qué era para lo que Dios le había escogido. Y al igual que Pablo dice, yo voy por Cristo y el resto es que me da igual. Juan el Bautista era
igual. Decía, yo soy una voz que clama en el desierto, soy un mensajero que tiene que dar un mensaje, y el resto de cosas del mundo me dan igual. Y renuncia a mucho que le pertenecía por derecho. ¿Sabéis que nosotros no somos así? A veces somos así. Nosotros a veces decimos, Señor, yo dejaría todo por seguirte. Yo dejaría mi casa, dejaría mi país y me iría donde tú me llevaras. Yo dejaría todo por ti. Y Dios dice, ¿tú dejarías todo por mí? Sí, Señor, yo dejaría todo. Pues no quiero que te vayas a Indochina. Deja esta pequeña cosita en tu vida. No, Señor, eso no me lo toques. Esta cosita en tu vida que llevo tiempo diciéndote, no me gusta, no me agrada que hagas esto. Deja esa cosita. No, Señor, eso no. Y somos así. Aparentemente dispuestos a dejar grandes cosas, pero no dispuestos a dejar las cosas del día a día que pueden estar haciendo daño a nuestra relación con Dios. Que pueden estar haciendo que nuestra relación con Dios sea distante. Y yo espero que cuando cada uno de nosotros abrimos la Biblia, se nos confronte en cosas de nuestra vida que no estamos haciendo bien. A veces tendemos a abrir la Biblia, leerla, estudiarla y ¡gloria a Dios! Y seguimos nuestra vida igual. Y tu vida no ha cambiado. Y Dios da en su palabra cosas muy serias de nuestra vida diaria, Y tenemos que estar dispuestos a dejar cosas. Y pide a Dios, Señor, muéstrame qué hay en mi vida. Muéstrame qué hay en mi vida que está haciendo una separación. Muéstrame qué hay en mi vida que yo podría dejar para serte más agradable. Ese es el espíritu correcto. Señor, enséñame. Su vestimenta de pobre, su comida de pobre. Ahora, de Juan el Bautista también aprendemos, fijaos cómo sigue diciendo ahí el capítulo 3. Dice que, versículo 5, salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y la semana que viene vamos a meternos un poco en este arrepentimiento, esta confesión de pecados. Pero al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: venid y arrepentíos, que hay gracia para vosotros. ¿Tú no tienes eso en tu Biblia? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? También Juan el Bautista, en su humildad, en su enfoque en cumplir la voluntad de Dios para su vida, también era una persona de carácter. ¿Quiénes son los saduceos y los fariseos? Para que veamos un poco del panorama, en Israel, en toda esa zona de Judea, hay 3 sectas mayoritarias en el tiempo de Cristo. Están los fariseos, están los saduceos y están los esenios. ¿De acuerdo? Los esenios no los menciona la Biblia, los menciona Josefo en su libro, los mencionan otros historiadores. Y los fariseos los conocemos muy bien porque van muchas veces a hablar con Cristo. A los saduceos los conocemos un poquito porque la Biblia los menciona en varios lugares. A los esenios los conocemos solamente por la historia. Los más fuertes, los esenios, voy a decir que lo calificamos como secta, aunque su pensamiento iba bastante bien encaminado, pero vivían en lugares desérticos y vivían en comunidad. Y eran escribas de la palabra de Dios, eran copistas, eran estudiantes de la ley, vivían la ley, intentaban hacer las cosas correctamente estos esenios.
¿Vale? Entonces a ellos los vamos a dejar porque nos interesan los fariseos y los saduceos. Estos dos que son muy fuertes en el Israel de ese día tienen varias diferencias entre ellos, ¿de acuerdo? Los fariseos, la más grande diferencia que ellos tienen es sobre la resurrección, porque los fariseos sí creen en la resurrección y los saduceos no. ¿Recordáis que Pablo tiene un encuentro? Eso está en Hechos 23. Pablo le cogen los judíos cuando va a Jerusalén. Le cogen los judíos porque le acusan falsamente y le llevan delante del concilio. Esto es Hechos 23. Y fijaos que Pablo aquí hace una jugada maestra. Pablo está en el concilio y están los saduceos y están los fariseos. Entonces Pablo notando, esto es 23:6, entonces Pablo notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y fijaos qué pasa, versículo 7. Se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Hace una jugada maestra Pablo porque sabe lo que es el tema que crea tensión entre ellos. Y Pablo dice: me pongo del lado de los fariseos y apoyo la resurrección y voy a provocar que los saduceos se levanten enfadados. Y si consigo dividir la asamblea, no se me va a juzgar injustamente ni se va a hacer conmigo lo que ellos querían hacer con él. Y Pablo hace esa jugada sobre la resurrección. Entonces el tema entre fariseos y saduceos es la resurrección. Hay otro tema entre ellos también, y es que los fariseos creían en la tradición oral y los saduceos no. Pero tampoco nos interesa mucho. Esto para que lo metáis en la memoria y quizá algún día os es útil en alguna manera. Pero vienen los fariseos y los saduceos a Juan, que son los importantes del pueblo, los reconocidos del pueblo, que los fariseos pasaban por las calles y la gente les veía cómo estaban vestidos y decían: estos son fariseos. Y les admiraban por ser los líderes espirituales del pueblo, los fariseos y a los saduceos. Y cuando va delante de Juan, Juan no se corta y dice: mira, esta gente tiene poder y yo no voy a decirles nada. Cuando vienen delante de él, ¿qué les dice? Generación de víboras. Sin ningún corte les enfrenta y les dice: no vivís como soy. Y Cristo habla mucho de cómo vivían los fariseos, de cómo enseñaban las cosas que ellos no querían cumplir. Muy bien, cuando vemos toda esa imagen de Juan, un carácter fuerte, alguien vestido como pobre, nos tiene que sonar enseguida a alguien. Fijaos en Segundo de Reyes 1:8. Aquí, y el contexto es muy interesante, pero y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. ¿Y de quién estamos hablando? De Elías. Y la imagen debía ser muy, muy parecida. Elías, con un carácter totalmente fuerte, un carácter que le lleva delante de esos 400 profetas, falsos profetas, al Monte Carmelo, y en el Monte Carmelo viene ese fuego que lo consume todo, y Elías se levanta y afrenta al pueblo y le dice: oye, ¿hasta cuándo vais a claudicar entre dos pensamientos? Ya está bien, y da un mensaje al pueblo de amonestación. Dice: ya está bien de pensar de esta manera. O vais a ir a Dios o vais a ir al otro. Y con ese carácter anima al pueblo. ¿Y qué hacen después con los profetas? Los falsos profetas: venga, ir a casa y pensar en lo que habéis hecho mal. No, ir al río, que vamos a pasar
Vamos a tener ahí algo. Y les lleva y los ajustician a esos profetas. Mucha gente podía pensar en Juan el Bautista como Elías. Un mensaje también de que volvieran, un mensaje de arrepentimiento para que se volvieran a Dios. Pero lo que encontramos es que el pueblo no sabe muy bien qué pensar respecto a Juan el Bautista. Fijaos en Lucas 23. En Lucas 23. Esto no puede ser. Es Lucas 3:15, no 23. Lucas 3:15. Aquí hay parte de la predicación de Juan el Bautista y llegamos al versículo 15 y dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso sería Juan el Cristo. Y el pueblo demuestra que no sabe mucho de la ley, porque sí que había profecía en cuanto a que vendría un Elías antes que Cristo. ¿Lo recordáis? Eso está en... Bueno, vamos a ir a Juan primero, Juan 1:21, para que veamos que no todo el pueblo iba tan desencaminado. En Juan capítulo 1, el 1:21, se acercan estos fariseos y le preguntan: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Bueno, estos fariseos, conocedores de la ley, conocedores que en Malaquías el profeta había dicho que vendría Elías antes que el Cristo, estos van un poco mejor. Pero vamos a Malaquías, porque ¿por qué dirían estos que era Elías? Fijaos, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Aquí tenemos varias profecías respecto a Juan. La primera está en el capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y damos un salto a los últimos versículos del libro, 4-5, Malaquías 4:5, que dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vendría Elías antes que el Cristo. Los fariseos conocen esta enseñanza y cuando van a Juan le dicen: ¿eres tú Elías? Ahora, ¿por qué le preguntan si es Elías? Y cuando le preguntan si es Elías, le están preguntando si es Elías resucitado. Pues es muy sencillo. ¿Quién de los que estaban vivos había visto a Elías? Pues nadie. Si Elías había estado un montón de años antes. No habían fotos de Elías. ¿Lo entendemos? Hoy en día a ti te enseñan una foto y te dicen: ¿conoces a esta persona? Y dices: claro, este es mi vecino. Pero en aquellos tiempos no venían: este es Juan, este es el Juan que dice, y este es Elías. Son la misma persona. No sabían si era Juan Elías resucitado. Y como los que van son fariseos que creen en la resurrección de los muertos, le dicen si es Elías. ¿De acuerdo? Ahora, eso levanta una pequeña polémica, porque Juan niega ser Elías. Fijaos, si habéis... Vamos a volver a Juan 1:21. Hoy estamos moviendo mucho la Biblia, cosa que es buena cosa.
Fijaos que en esta, cuando salen los... Y vamos a leer desde el 19, ¿de acuerdo? Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y lo primero que dice Juan es: yo el Cristo no soy, yo no soy el Mesías que esperabais. Entonces ellos dicen: pues tú eres Elías. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Ahora, nos habla aquí de preguntas sobre Elías y preguntas sobre el profeta. Y esto es un poco complicado, porque ¿quién es ese otro profeta del que preguntan? Él dice: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, y tampoco soy el profeta. ¿Quién es ese tercer personaje? Ese tercer personaje y los que vienen a preguntar malentienden quién es ese profeta. Fijaos, dejad el dedo en Juan 1:21 y vamos a Deuteronomio 18. Para que entendamos quién es este profeta que le dicen: si no eres Elías, serás el profeta. Tampoco es el profeta. Y el profeta está en el versículo 15. Este es Moisés hablando, ¿de acuerdo? Y dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Moisés dice: en el futuro yo levantaré un profeta como yo. Y este es el profeta del cual están los fariseos preguntándole a Juan si era. Pero ¿de qué profeta está hablando Moisés? Está hablando de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces el problema es que estos fariseos malinterpretan a Moisés y le plantean a Juan una pregunta que no es correcta, porque ese profeta era Cristo y ya le habían preguntado si era Cristo. Eso por si algún día habéis dicho: este tercer profeta. Por eso es una mala interpretación de los fariseos y una mala pregunta de los fariseos. La cuestión es que Juan dice: yo no soy Elías. Vale, si Juan no es Elías, ¿por qué Malaquías dice que vendría Elías antes de Cristo? Pues no es tan complicado, porque en Lucas 1:17 tenemos la explicación. Está hablando el ángel a Zacarías, está hablando sobre su hijo, sobre Juan el Bautista, sobre su futuro hijo. Y fijaos que dice el versículo 17, Lucas 1:17. Dice: e irá delante de él, está hablando de Juan el Bautista, ¿de acuerdo? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. El que venía no era Elías resucitado, era una persona que venía con el poder, con el espíritu de Elías. Por eso Jesús dice en un momento: va a venir Elías, o Elías vino antes que yo. Y Malaquías nos dice también: vendrá Elías antes que yo. Pero ¿por qué Lucas niega ser Elías? Porque lo más fácil es que él hubiera dicho: sí, yo soy el Elías del que habla Malaquías. ¿Por qué lo niega? Y la negación de Juan el Bautista es otro de los otra característica de Juan que conviene resaltar, y es la humildad. Juan el Bautista, cuando le dicen: ¿eres tú Elías? Elías era grandísimo para el pueblo judío. Elías era algo grandísimo. ¿Sabéis que había una frase entre los judíos de aquel día que era la ley y los profetas? Cuando la ley y los profetas tal, por la ley y los profetas, y sabéis que se referían a ¿quién había traído la ley? ¿Quién para los judíos era el profeta del Antiguo Testamento? Elías. Y cuando se referían a la ley y los profetas, estaban refiriendo a Moisés y a Elías. ¿Recordáis que en el monte de la transfiguración quién aparece? Moisés y Elías. En Apocalipsis nos habla de dos testigos que vienen con poder y que testifican. Algunos dicen Moisés y Elías. Eso no es claro, eso está sujeto a interpretaciones. Pero
Juan el Bautista dice, ¿yo Elías? Yo no soy Elías, yo no llego a Elías. ¿Yo qué soy? Solamente una voz que clama en el desierto. Simplemente una voz. Fijaos que aquí estamos hablando mucho de grandes nombres, de grandes personas, y Juan el Bautista ni se pone un título, ni se pone un nombre. ¿Qué dice? Una voz. Yo soy así de sencillo, así de bajo. Soy simplemente una voz que clama en el desierto, que tiene un mensaje y que lo da. Y en humildad está Juan el Bautista diciendo eso. Porque una de las características de Juan el Bautista, seguramente una de sus características más grandes, era la humildad. ¿Cómo contrasta eso con los líderes espirituales de aquel día, verdad? Con esos fariseos, esos saduceos, que cuando iban a echar algo en la ofrenda, ¿sabéis qué hacían? Oye, tú llama a tus amigos los de la trompeta. Y cuando iban a echar algo en la ofrenda, hacían tocar trompeta delante de ellos para que todo el mundo viera. El gran fariseo se ha dignado a echar una ofrenda. ¿Para qué? Para que todo el mundo viera. Estos que se ponían en las esquinas de las calles, levantaban sus manos y oraban en voz alta, Señor Todopoderoso, bla, 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 bla. ¿Para qué? Para que la gente les escuchara. Y para que la gente dijera, mira, ahí va el fariseo. Ahí va el gran espiritual del fariseo. Que ayunaban, y cuando ayunaban se pintaban la cara blanquita. ¿Para qué? Para que la gente viera que iban, y seguramente andaban incluso cojeando y tal. Para que la gente viera que, mira qué piadosos, mira qué grandes, mira qué espirituales que son, que van ayunando. Y contrasta con Juan, que vienen otorgándole títulos y él dice, no soy ninguno de esos, soy una voz, simplemente que clama en el desierto. Un poquito más adelante, en el capítulo 3 de Juan, las palabras de Juan, aquí en el capítulo 3, versículo 3:22, declaran el corazón que tiene Juan el Bautista. Y fijaos, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. ¿Os dais cuenta qué interesante? Está Juan bautizando a Jordán arriba, río arriba, y Cristo está bautizando río abajo. No tengo un mapa, pero esta zona de Salim, Enón, es yendo hacia el mar de Galilea, una zona que hay ahí. Estaban separados, no muy lejos, porque no es un trozo de tierra enorme, pero están ministrando al mismo tiempo. Seguramente no. Juan había empezado 6 meses a ministrar antes que Cristo. Y él ya tenía a sus discípulos, y aquí vamos a ver a sus discípulos. Pero fijáis cómo los dos ministran en cada lado, pero no son enemigos. Y ojalá entendiéramos esto nosotros hoy en día. Porque nosotros miramos ministerios y comparamos y decimos, ay, ese ministerio no quiero saber nada de él, y si puedo robar a ese ministerio para mí, robo. Y estoy hablando de líderes de iglesias que creen que las otras iglesias son enemigos, que están en competencia, que ellos tienen más y yo tengo menos, y estamos todos remando en la misma dirección. Vamos todos a edificar el reino de Dios. Estamos todos edificando el reino de Dios. Y el que predica en otro lugar está también edificando como tú edificas. Entonces no hay lugar para la competencia entre ministerios. Está Juan bautizando, está Cristo bautizando también. Dice el versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado, poco después sería encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación.
fijaos que están discutiendo los judíos con los discípulos de Juan, y vienen a Juan, versículo 26, y le dicen: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, Cristo, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Os dais cuenta qué está pasando? Van los discípulos a Juan y dicen: Señor, nos están ganando, tienen más que nosotros. Rabí, nosotros empezamos con mucho auge, toda Judea y Jerusalén salían a nosotros y los bautizábamos y se arrepentían y se hacían nuestros discípulos, y ahora que ha venido Cristo, ahora se van con ellos y nosotros ya nos quedamos sin nada. Rabí, si esto sigue así, ya no nos van a mirar por la calle y nos van a decir: ahí van los discípulos de Juan. Ya no vamos a ser populares, ya no vamos a ser famosos, porque todo el mundo se va con él. Y están hablando de competencia. Juan, que lo comprende enseguida, dice, versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y Juan mira a sus discípulos y le dice: un momento, ¿esto es una competencia? ¿Es que creéis que yo he recogido y he traído a todos los que se arrepentían a mí? ¿Quién ha mandado a los que se arrepentían y venían? Dios. Y por eso se expresan esas palabras que a nosotros nos extrañan, pero dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que decía: chicos, discípulos, si han venido a nosotros es porque Él, que es Dios, los mandaba. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y para que entendáis un poco el pensamiento de estos discípulos, la historia nos dice que durante 2 siglos, 200 años, siguieron con las enseñanzas los discípulos de Juan. En vez de irse a las enseñanzas de Cristo, durante 2 siglos siguieron enseñando. Y ya en el siglo II desaparecieron. Pero hasta el siglo II había discípulos todavía de Juan que se habían ido detrás de él y no detrás de Cristo. Y aquí dice en el 28: vosotros mismos me sois testigos de que yo no soy el Cristo, que soy antes que él. Sigue diciendo: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y nosotros decimos: ¿por qué habla ahora de esposos y de esposas? ¿Por qué habla de bodas? Y lo que está dando una imagen muy adecuada de que el amigo del esposo en la boda puede tener notoriedad. Puede ser que el amigo del esposo, puede ser que cante en una boda, puede ser que lea una porción de la Biblia en la boda, puede ser que le lleve del brazo hasta el altar, puede ser que le lleve en coche, pero sigue siendo ¿qué? El amigo del esposo. ¿Quién tiene la preeminencia en una boda? La novia, porque se levantan y le aplauden. No estamos hablando de eso, solo del amigo y del esposo. ¿Quién es el importante? ¿El amigo del esposo o el esposo? El esposo. Y Juan está diciendo: yo no soy el esposo, yo soy el amigo. Y cuando veo que el esposo en la boda tiene su lugar de honor y su preeminencia, ¿qué hago yo? Final del versículo 29. Así pues, mi gozo es cumplido. Me alegro porque yo voy menguando y él va subiendo. Y termina diciendo: es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Y qué triste que haya competencia hoy entre iglesias y entre ministerios. Y no tengamos la humildad de saber que Dios está haciendo esto. Y cuando se nos pone un poquito abajo, nos levantamos: yo soy o yo tengo. Y nada de eso. Es entonces Juan el ejemplo de humildad. Ahora, nos dice la palabra de Dios que Dios exalta al humilde, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué podría decir Cristo de Juan? Vamos a Mateo 11. ¿Qué podría decir Cristo de Juan? Ya hemos visto que dice: Juan
de Cristo. Y vemos que todas las palabras de Juan van en la dirección de la humildad. ¿Qué diría Cristo de Juan? Mateo 11. Dice en el versículo 8, bueno, no quiero leer todo, pero vienen... Qué tarde. Versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan, Cristo dice de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo más que un profeta. Está diciendo Cristo: ¿habéis salido a ver a una persona floja, delicada, sin gloria, miserable? Y es lo que estaban viendo ellos. Pero yo os digo, versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y la semana que viene aclararé qué es eso de que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pero Cristo conoce la actitud humilde de Juan, y ¿qué hace? Le exalta. Y esa es nuestra actitud, o debería ser nuestra actitud, la humildad. Si tú intentas exaltarte por ti mismo, no va a funcionar. Si eres humilde, Dios viene y te levanta. Por eso es tan importante la humildad. Termino leyendo en Lucas. Con esto ya termino. En Lucas capítulo 1. Este humilde, este hombre tan decidido a solamente hacer la voluntad de Dios, Zacarías su padre profetiza: y tú niño, versículo 76 de Lucas, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y en el 80, y el niño crecía y se fortalecía, este es Juan, en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Quieres que Dios te use? Pues se empieza por la humildad. ¿Quieres hacer cosas para Dios? Se empieza diciendo: soy pequeño y te necesito, Señor. Vamos a orar. Padre eterno, tú nos ves desde el cielo y sabes nuestra pequeñez. Y te ruego, Padre, que nos des a cada uno sensatez, nos des humildad. A veces esa humildad se refleja en aceptar cosas que no podemos cambiar, en aceptar a personas en vez de querer subirnos por encima de ellas. Danos esa humildad, Señor, porque tan necesaria es para la edificación del cuerpo. Si estamos llenos de soberbia, Señor, solamente puede haber destrucción, solamente podemos hacer daño a tu cuerpo, que es la iglesia, si nos llenamos de soberbia en vez de humildad. Danos, porque todos necesitamos de esa humildad. Y gracias por la enseñanza de tu palabra, gracias por este ejemplo de Juan que debe tocar nuestros corazones y debemos seguir su ejemplo también. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.